En Target, tu dinero vale más. Por solo $1.29, dile adiós al polvo con un paquete de 2 rollos de toallas de papel Smartly, una casa limpia y una buena oferta. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar. Si quiere, déjela pasar, hágale lo que quiere y déjela pasar. ¿Qué verá? ¿Cómo así que hágale lo que quiera? Pues, de montada, de todo lo que quiera, hacerle. Ahí está, mire, usted no debe estar acá. El audio que acaban de escuchar corresponde a un video compartido en redes sociales y a un hecho ocurrido en Acacias Meta en la madrugada del 3 de mayo de 2021. Como escuchamos, un agente del SMAT daba indicaciones a uno de sus compañeros para que hiciera lo que quisiera con una mujer que intentaba cruzar un callejón en donde se encontraban miembros de la fuerza pública. Este comportamiento es totalmente reprochable y confirma que estos hombres uniformados se creen con el poder de usar a su antojo a las mujeres y que sus cuerpos son reconocidos por la fuerza pública como objetos que pueden violentar, conducta que se agudiza en el marco de las protestas sociales. En el marco del paro nacional, que se desarrolla desde el pasado miércoles 28 de abril de 2021 en Colombia, la organización Temblores, en su último informe del día 11 de mayo, ha reportado 1.956 casos de violencia policial, 313 víctimas de violencia física por parte de la policía, 40 víctimas de violencia homicida presuntamente por parte de la policía, 1.003 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 418 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 28 víctimas de agresión en sus ojos, 129 casos de disparos con arma de fuego por parte de la policía y 12 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública. En el podcast de hoy abordaremos la violencia de género durante el paro nacional en Colombia. Soy una mujer con problemas e inquietudes propias de una mujer de estos tiempos. Igual que muchas otras, siento como la sociedad ejerce fuertes presiones sobre mí, intentando imponer estereotipos de belleza y cánones de comportamiento. Desde hace un par de años me di cuenta de que la chispa que siempre me había acompañado se estaba extinguiendo. Reconocí en mí una continua desmotivación en el plano profesional y laboral, y esa desmotivación se empezó a transformar en depresión y tristeza. Empecé a sentir la necesidad de cuestionarme todo lo que estaba a mi alrededor, porque pienso lo que pienso, porque creo en lo que creo. ¿Para dónde cargamos voy? Entonces, a mis 32 años, decidí empezar a hacer lo que realmente me gusta, comunicar y servir. Así inicio un proceso de autoconocimiento y crecimiento personal, y me encuentro con mujeres que me comparten sus historias, inspirándome a recorrer el viaje por la vida más consciente, más humana y más feliz de ser mujer. Soy Caro Mejía y en este espacio te propongo que hablemos. Para abrir este podcast nos acompaña Emilia Márquez, directora del área de género y sexualidad de la organización Temblores, quien nos ayudará aclarando algunas inquietudes relacionadas con el último reporte actualizado sobre los hechos de violencia por parte de la fuerza pública que han tenido lugar en Colombia durante el paro nacional. Emilia, primero que todo, darte muchas gracias de verdad por participar de este espacio y por aceptar esta invitación. ¿Cómo te encuentras y bienvenida? No, Caro, muchas gracias a ti por la invitación. Pues aquí estamos todavía un poco en medio de esta crisis, esperando que cada vez sea menos apremiante esta situación, pero muy contenta de estar acá. Muchas gracias, Emilia, nuevamente por aceptar esta invitación y por estar con nosotras y con nosotros para poner en contexto también a la gente colombiana y pues a las personas que nos escuchen, que estén fuera del país, para que entiendan qué está pasando en materia de violencia sexual en el marco del paro nacional. Entonces vamos a entrar en materia. Para empezar, quisiera que nos ayudaras a aclarar la siguiente y la primera inquietud. Brevemente, ¿podrías explicarnos quiénes son y qué hace la organización Temblores? Bueno, Temblores es una organización que nace hace ya casi 4 años en el marco de posacuerdo de paz, un poco desde unos jóvenes con ganas de
generar un escenario nacional mucho más justo socialmente, mucho más orientado hacia la justicia social y hacia la paz, y en ese sentido comenzamos a investigar, trabajar y litigar estratégicamente por los derechos humanos de las poblaciones y de algunas poblaciones marginalizadas en el territorio colombiano. Con eso en mente nos comenzamos a dar cuenta de que la violencia policial era uno de los tipos de violencia estatal que más sufrían las comunidades con las que nosotros comenzamos a trabajar en ese momento en Bogotá, y decidimos entonces comenzar a estudiar este fenómeno por sí mismo. Digamos, siguiendo ese interés, hicimos 2 informes de derechos humanos que ya tenemos publicados sobre violencia policial. El primero, Silencio Oficial, que se trató sobre los 20 años del ESMAD y los 34 homicidios que hasta ese momento habían cometido miembros del ESMAD en su contexto de acción policial. Y el siguiente, que salió al principio de este año, se llama Bolillo, Dios y Patria, en donde analizamos la violencia policial que tenían registrados organismos del Estado en los primeros 3 años del gobierno Duque. A partir de eso, nosotros, digamos, cuando empezamos a hacer el informe de Bolillo, Dios y Patria, nos dimos cuenta de que era muy difícil tener registros exactos y que había un subregistro muy grande sobre violencia policial en el país, y por eso decidimos crear nuestra propia base que se alimentara de distintas fuentes, no solamente las del Estado, sino ya también fuentes como prensa, denuncias por redes sociales y denuncias directas que nos pudiera hacer la ciudadanía. Entonces con eso creamos nuestra plataforma Grita, que es la que ha estado recibiendo todas las denuncias ya en el marco de este paro que estamos viviendo desde el 28 de abril. De acuerdo a ese informe Bolillo, Dios y Patria, vamos a hablar varios puntos, pero antes que nada quisiera que abordáramos la siguiente pregunta. Cuando se habla de víctimas de abuso sexual, que según el último reporte actualizado por ustedes, corresponden a 12 casos y en su totalidad estos hechos han sido dirigidos a mujeres, ¿a qué hechos específicamente hacen referencia? ¿Por qué se catalogan como abuso sexual, Emilia? Entonces nosotros con violencia sexual entendemos cualquier hecho que viole la intimidad corporal de una persona y la intimidad sexual de una persona sin su consentimiento. Es decir, violencia sexual nosotros la entendemos como tocamientos, como cualquier tipo de penetración, obviamente, como manoseos y como desnudamientos, que es algo pues que ya ampliaremos un poco más sobre estos casos que hemos recibido. Digamos, ahí hay que diferenciar que nosotros también hemos recibido muchos hechos de violencia de género, entre ellos amenazas con violación, ¿no? Entonces esto, digamos, ya no es un hecho de violencia que nosotros cataloguemos como violencia sexual como tal, pero sí es un hecho muy preocupante de una amenaza con violencia sexual. De acuerdo a estos 12 casos que se han recibido de denuncias referentes a violencia de abuso sexual hacia las mujeres, específicamente, ¿podrías compartirnos qué tipo de violencia sexual fueron las denuncias que hicieron las mujeres que acudieron a Temblores? Sí, bueno, obviamente aquí tenemos que hablar de los patrones de los hechos mucho más gruesos, porque en este momento tenemos que proteger la identidad de todas las personas que han denunciado, pero a grandes rasgos podemos ver todos los tipos de violencia que te mencioné anteriormente, incluida la amenaza, que pues como ya te conté no está dentro de violencia sexual, pero ya en estos 12 casos sí vemos violencia sexual que va desde penetración hasta desnudamientos, hasta manoseos, y es muy importante notar acá que también este tipo de violencia muchas veces está relacionada con otros actos de tortura, es decir, lo que estamos viendo es que en algunos casos en donde las personas son torturadas por la policía, por ejemplo con golpizas dentro de los CAI o con todo tipo de amenazas y abusos verbales. En el caso de estas mujeres que han denunciado, también estos hechos de tortura entonces incluyen algún tipo de violencia sexual. ¿Podríamos considerar, Emilia, que el escenario de las protestas sociales agudizan la violencia en contra de la mujer? Sí, pues digamos, yo creo que lo que podríamos ver es que en general el contexto de la protesta social ha agudizado toda la violencia policial en contra de la población. Como, no sé si lo vamos a hablar ahorita, pero nosotros ya en lo que hemos registrado, por ejemplo en Bolillo, Dios y Patria, habíamos podido ver que la población de mujeres más grande o más altamente violentada sexualmente por la policía son estudiantes. El 55% de los casos de violencia sexual son mujeres estudiantes por parte de la policía, y esto pues sí nos muestra que puede haber una relación entre un
castigo a estas mujeres jóvenes que están, digamos, tratando de expresar su voz y que hacen parte además de un movimiento que ha sido tremendamente estigmatizado y criminalizado dentro de la protesta social en este país, y esa violencia sexual. Entonces, claramente cuando se agudiza la violencia policial en general dentro del país en el contexto de la protesta, la violencia sexual hacia estas mujeres que están ejerciendo un rol, digamos, que dentro de los roles tradicionales de género no se espera de la mujer, ¿no? Que es ser una persona profundamente política en el espacio público, pues son castigadas y se agudiza esta violencia sexual contra ellas. Claro, entiendo. Según el informe Bolillo, Dios y Patria que mencionabas iniciando esta entrevista, entre los años 2017 y 2019, Medicina Legal registró 241 casos de violencia sexual cometidos según las denuncias por miembros de la fuerza pública, de los cuales el 58% fueron cometidos por militares y el 42% por policías. Tú mencionabas hace un momento que se ha establecido como un patrón y esta violencia está direccionada o dirigida a mujeres jóvenes, estudiantes universitarias, pero quisiera saber si se ha establecido algo adicional para complementar ese patrón y cuáles pueden ser los escenarios preferidos por los abusadores, Emilia. Bueno, sí, entonces como bien lo decías, pues el 55% de los registros que tenemos son mujeres estudiantes, pero es importante ahí adicionar que el 80.4% de estos casos es hacia mujeres. Entonces, pues claramente ahí vemos como este factor de género muy fuerte en la violencia sexual, pero además hay otra cosa que a nosotros nos llamó muchísimo la atención de estos hechos que pudimos registrar para el informe, y es que primero, la vivienda privada es el escenario en donde más hechos de violencia sexual han ocurrido por parte de la policía, con 38 casos de los 100 y pico que tú mencionabas ahorita, de los 102 que mencionabas ahorita, 38 casos ocurren en las viviendas de las mujeres, pero además, si sumamos luego otros lugares que son digamos, privados o privatizables, como estaciones de policía y CAI, centros de reclusión, vemos que esa cifra sube hasta el 61% de los casos. Es decir, en el 61.8% de los hechos de violencia sexual cometidos por la policía, estos suceden en lugares privados o privatizables o cerrados. Y esto nos está mostrando pues un patrón que se diferencia bastante de la violencia física y homicida que comete la policía, que en su mayoría sucede en la calle y en el espacio público y abierto, versus esto que sucede en lugares privados o privatizables. Esto nos muestra dos cosas. Primero, una violencia muy sistemática, en donde pues ya empezamos a ver que para las mujeres estar en lugares cerrados es peligroso con la policía por estadística, ¿no? Estadísticamente, una mujer que está en un lugar cerrado con la policía, entonces está vulnerable a ser víctima de violencia sexual, y además pues las mujeres empiezan a tener una desconfianza institucional enorme con los sitios cerrados de la policía. En muchos de los registros que hemos visto, incluso públicos en redes sociales sobre estas protestas, hemos visto que las mujeres, su primera reacción cuando ven que la policía las va a encerrar en algún lugar como un CAI o como un vehículo de la policía, por ejemplo, es pensar: me van a violar, me van a violentar sexualmente, y esto es algo gravísimo. Lo otro que podemos ver ahí es que pues posiblemente en algunos de estos casos se podría pensar que hay una premeditación del hecho, ¿cierto? Es decir, encerrar a alguien pensando que teniéndola en un lugar encerrado va a ser mucho más fácil ejercer cierto tipo de violencia sobre ella. Lo otro que vemos ahí, que digamos ya no se relaciona tantísimo, pero sí que se relaciona en todo caso con la protesta, es el hecho de que la violencia ocurra mayoritariamente en la vivienda privada. Esto es muy preocupante, primero porque estamos viendo que la policía está haciendo allanamientos a las casas de las personas en el contexto de la protesta, y segundo porque la policía tiene, digamos, permiso de entrar a los hogares de las personas solamente en unos casos muy específicos, cuando no tiene una orden judicial. Y uno de los casos específicos por los que la policía puede entrar a un lugar sin orden judicial es un caso de violencia intrafamiliar o violencia sexual que esté ocurriendo dentro de un hogar. Es decir, si la policía es quien el Estado está asignando para que entre a un lugar a atender un caso de violencia sexual,
sexual o intrafamiliar en contra de una mujer y la policía es también la que está generando violencia sexual y la que está perpetuando la violencia sexual dentro de los hogares, pues tenemos un problema gravísimo que debe ser reformado inmediatamente dentro de la policía, ¿no? Así es, y iba para allá, creo que te me adelantaste, pero me queda muy claro, el hecho se vuelve mucho más preocupante porque entonces los miembros de la policía en la realización, en la ejecución de su trabajo, están adentrándose a los hogares de las mujeres a abusar sexualmente de ellas, y creo que ese es el tema ahí como que genera un poco más de preocupación, porque en todo caso, pues es algo que pareciera absurdo. Entonces, Emilia, respecto a los 12 casos que se han presentado de abuso sexual en Colombia, que han estado registrados y denunciados ante la organización, ¿podríamos conocernos, podrías contar en qué ciudades de Colombia se han dado? Bueno, te puedo contar algunos de estos casos. Muchos de ellos, como el total de la violencia, se han dado en Cali, ¿no? Es decir, correspondiendo al preocupante dato que tenemos sobre Cali, estos casos también entonces corresponden muchos de ellos a Cali o al Valle del Cauca, digamos, y muchos otros de los que hemos podido registrar están cercanos a otras ciudades capitales como Bogotá u otras ciudades capitales del país. Esto tiene también un patrón que podemos ver en otro tipo de informes, ¿no? Por ejemplo, en nuestro informe Bolillo, Dios y Patria podemos ver que Bogotá es la ciudad en donde más hechos se registran, y aquí hay que ser muy claros que si bien responden, es decir, nuestro alto registro en estas ciudades responde a que la violencia es muy alta en estas ciudades, también responde a que posiblemente estos son los lugares en donde las víctimas tienen más posibilidad de denunciar, es decir, no podemos simplemente pensar que en los otros lugares del país no está existiendo violencia sexual por parte de la policía solo porque no está registrado, sino que debemos ir más allá y también entender que la violencia sexual es el tipo de violencia más subregistrada en todos los hechos de violencia que nosotros tenemos. Sí. En estos 12 casos de violencia sexual registrado, ¿qué pasa? ¿Qué hace la organización? ¿Hace algún acompañamiento a las mujeres que han hecho estas denuncias? ¿O cómo se proceden en esos casos? Sí, entonces muchos de los casos, digamos, es importante entender que Temblores tiene varios canales de recepción de denuncias. Uno de ellos, por ejemplo, simplemente son casos que nosotros podemos registrar porque aparecieron en redes sociales o porque los reportes del Estado mismo nos los reportan redundantemente, ¿no? Y entonces nosotros podemos registrarlos porque claro que una de nuestras, digamos, acciones como Temblores es registrar y reportar la violencia, ¿no? Y simplemente eso ya nos permite tener muchísimas acciones que permitan, ojalá, hacer que esta violencia se reduzca, ¿no? Entonces muchos de los casos simplemente los encontramos por redes o por prensa o por mismos reportes del Estado, y obviamente cada uno de ellos es verificado debidamente para poder ser reportado por nosotros. Pero otros casos que sí entran directamente desde las víctimas, que son quienes lo reportan, muchos de ellos entran buscando atención legal. Nosotros, como parte de la organización y de nuestras áreas, tenemos un área de litigio estratégico, y esta área de litigio estratégico tiene una clínica jurídica llamada Policarpa, que es una clínica jurídica gratuita en donde cualquier persona que sea víctima de violencia policial y también otras personas que pertenecen a grupos marginalizados y que no tienen cómo acceder a atención legal por otros medios, pueden acceder a una atención por parte de nuestro grupo de abogadas y abogados. Entonces algunas de estas personas están siendo atendidas por nuestra clínica, que además trabaja en conjunto con muchas otras clínicas legales del país, pero muchas otras, digamos, o escogen no acceder a atención legal, en lo cual pues están en todo su derecho, o pues son casos que no nos entran directamente por la misma víctima. Sí, hagamos este ejercicio para poder de una manera como pedagógica explicar a las personas que nos escuchan cómo se debería proceder en estos casos. Una mujer está en medio de unas manifestaciones, de una protesta, y fue retirada por algunos miembros de la fuerza pública a algún lugar, siendo en este momento víctima de abuso sexual. ¿Qué debe hacer ella y qué puede hacer ella en ese momento? ¿Por qué lo digo? Porque en muchos casos los mismos miembros de la policía o mismos miembros del SMAT dicen que las personas no pueden grabar,
dicen que las personas no pueden llamar, dicen que las personas no pueden actuar de X manera. Entonces sería bueno que pudiéramos aclarar a las mujeres especialmente que nos están escuchando qué sí pueden hacer y cuál sería el conducto regular para dirigirse a Temblores y poner la denuncia. Bueno, primero es muy necesario mencionar que es un derecho de todas las personas grabar cualquier procedimiento policial con su celular y la policía no puede, digamos, castigar ni sancionar a las personas que hacen esto. Y digamos, esto es muy importante recalcarlo porque, como tú dices, hemos visto en muchísimos casos que las personas son hostigadas o incluso violentadas por la policía por estar grabando procedimientos policiales cuando la ley nos protege a todas las personas para hacer esto. Entonces, lo primero es que podemos grabar absolutamente cualquier procedimiento policial y yo creo que esto es muy importante que todas las personas lo sepan. Lo segundo es que pues si yo ya fui víctima de violencia sexual, puedo acudir a Temblores ONG. Y los canales son varios. Nosotros tenemos un número de celular que ya te lo voy a decir y tenemos también varios canales de recepción de denuncias. La primera es temblores.org/grita. Ahí se puede registrar cualquier tipo de violencia policial y si yo entro por ese formulario puedo al final solicitar atención legal. Entonces ese formulario le llega directamente a nuestra clínica y pues por ahí todos los datos de la persona están protegidos, tanto por pues nuestra seguridad digital como por nuestra política de protección de datos en donde la persona tiene total confidencialidad. Digamos, es importante mencionar que este tipo de denuncia no es una denuncia formal ante el Estado, es decir, cuando yo denuncio por Grita no estoy, por ejemplo, denunciando ante la Fiscalía ni estoy haciendo una denuncia ante ningún organismo estatal, sino que hago una denuncia que simplemente queda en los registros que Temblores muestra con números pero nunca con nombres y si quiero acceder a atención legal pues también lo puedo hacer y ahí pues ya dentro de la atención legal se le podría dar a la persona acompañamiento si quiere ya realizar una denuncia formal ante el Estado. Por otro lado tenemos nuestro número de teléfono y WhatsApp que es el 313-677-9720 en donde cualquier persona puede escribir o llamar y hacernos saber sus denuncias de cualquier tipo de violencia policial. A través de este número nosotros podemos también ofrecer una primera orientación a la persona muy rápida de lo que puede hacer en cualquiera de estos casos de violencia. Entonces estos son más o menos los canales que nosotros tenemos en donde la denuncia se recibe con más rapidez y todo este tipo de denuncias nosotros los reportamos en unos reportes que hacemos recogiendo el total de los números, es decir, de nuevo nunca violando la confidencialidad de la persona que registra, que reportamos a través de todas nuestras redes sociales @temblores_ONG y a través de nuestra página web. Perfecto. Emilia, ya para ir cerrando, en el marco del paro nacional y en los diferentes escenarios de protesta que se pueden desarrollar en nuestro país, en Colombia, ¿cuáles serían las recomendaciones que hace la organización a las manifestantes, especialmente en este caso mujeres? Bueno, lo primero, nosotros hacemos unas recomendaciones de, por ejemplo, conocer los derechos que tiene una persona dentro de la manifestación, como ya mencionaba, saber que se puede grabar y cuando se graba, por ejemplo, un caso de violencia policial, es muy importante siempre decir dentro del video el lugar en donde uno está, la fecha y la hora en la que está sucediendo eso. También muy importante conocer en qué lugares se ubican las placas que debe tener todo miembro de la policía y de la fuerza pública visible, normalmente en los brazos, en el casco detrás de la cabeza, en el chaleco por detrás o por el frente y esto pues permite también, digamos, singularizar a la persona, a los policías que están actuando en territorio para poder también, en caso de tener que hacer una denuncia, saber contra quién se está haciendo esta denuncia. Pero más allá de eso, esperando que uno nunca tenga que enfrentarse a un caso de violencia policial, tristemente desde Temblores ONG hemos tenido que recomendar a las personas entrar a sus casas después de las 6 de la tarde dentro del marco de la manifestación. Y esto es, pues digo y decimos tristemente porque una persona no debería tener nunca que tener miedo de estar en el espacio público, pero las mujeres sí que sabemos que tener miedo en el espacio público es casi que parte de nuestra vida diaria. Y nosotros hemos hecho esta recomendación porque notamos
notamos que por la noche la violencia policial se aumenta y se recrudece, y en parte esto tiene que ver porque por la noche hay mucha menos capacidad institucional de atención. Es decir, también hemos recibido, por ejemplo, muchas historias en donde a las 6 de la tarde el punto que había de la Defensoría del Pueblo se levantó, el punto de atención en salud se levantó y las personas que se estaban manifestando quedaron solas en la calle, enfrentadas únicamente a la policía y con la única posibilidad de llamar a la policía si necesitan protección en la calle. Entonces, tristemente, en este momento hemos visto que no hay garantías para las personas que están manifestándose en la calle y hemos tenido que hacer pues esta recomendación de entrarse a la casa pasadas las 6 de la tarde. Bueno, también para las mujeres, tristemente tenemos que recomendar intentar andar, si no es en grupo, siempre teniendo como el teléfono de contacto de alguna compañera, compartiendo ojalá la ubicación en el celular con otras personas conocidas que puedan saber uno en dónde está en todo momento, y siempre, digamos, pensar en la autoprotección primero, porque tristemente pues no estamos teniendo ninguna garantía del Estado de que nuestros cuerpos sean protegidos en el espacio público. Claro que sí, este es un tema con el que ya a diario nosotras hemos tenido que convivir históricamente. Entonces, esto no solamente pasa en el marco de las protestas y en el marco de las manifestaciones, sino que es nuestro día a día. Emilia, te agradezco enormemente por estar en este espacio con nosotras, con nosotros, por compartirnos tanta información de valor. Por favor, compártenos las redes sociales de la organización Temblores para que las personas que nos escuchan, quienes estén interesadas e interesados, puedan seguirlos. Claro que sí, Caro. Nuestras redes son @tembloresong. En todas las redes sociales estamos, menos TikTok, que todavía no nos hemos logrado volver TikTokers. Y nuestra página web es www.temblores.org, y ahí pues también pueden encontrar muchísima más información de lo que hacemos y descargar gratuitamente todos nuestros informes de derechos humanos. Emilia, nuevamente mil y mil gracias por estar con nosotras, con nosotros. Abrazamos la labor que ustedes desarrollan por la sociedad colombiana y les deseamos muchos éxitos para que por favor sigan haciendo lo que están haciendo, porque es una tarea que se necesita y que urge para el bienestar de la población civil. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti. Un abrazo. En este momento me encuentro, pues de manera virtual, con Silvia Sofía Bellicia Silva. Ella es una mujer llanera de la ciudad de Yopal, de 18 años de edad, es estudiante de Ciencia Política y Filosofía de la Universidad de los Andes y fundadora de la colectiva feminista Las Perras Histéricas, que se originó en Bogotá y trabaja con mujeres de toda Colombia. Silvia hace parte de las mujeres que denunciaron públicamente haber sido víctimas de violencia sexual o violencia física por parte de la fuerza pública. Silvia Sofía, te damos la bienvenida y te agradezco por aceptar esta invitación y estar en este espacio hoy con nosotros. Hola Carolina, muchas gracias a ti por invitarme. Support for this episode has been provided by George Washington's Mount Vernon. For families who've had enough of being homebound, Mount Vernon provides a much-needed escape. With 160 wide-open acres to explore, kids can see farm animals and farming demonstrations, go on a scavenger hunt, and more. Visit mountvernon.org to learn more. To save 20% on tickets, use promo code OPEN. Gracias a ti por estar con nosotros nuevamente, Sofía. ¿Te digo Silvia o te digo Sofía? Como quieras. Bueno, perfecto. Nos alegra bastante que estés con nosotros, aprovechando pues el desafortunado momento que tuviste que vivir, que denunciaste públicamente, pero quisiéramos aprovechar que estás en este momento con nosotros para que nos compartas de primera mano cuál fue la situación, cuál fue la experiencia que viviste. Sí, claro, el día que comenzó el paro, es decir, el 28 de abril, yo me movilicé desde la Nacional, desde la Universidad Nacional hasta la Plaza de la Hoja, y en la Plaza de la Hoja decidí que era mejor irme hacia mi casa. No estaban pasando taxis, no estaban pasando carros particulares, tampoco estaba pasando Transmilenio, entonces decidí irme caminando. Yo vivo por los lados del centro
Y en ese momento, cuando iba por la 26 como con décima, crucé una barra que había y luego de esa barra había como una caseta y no había casi gente, eran las 12 del día y me encerraron entre alrededor de 10 y 15 policías detrás de esa caseta. No había nadie, la marcha de las penas ya se estaba yendo y entonces comenzaron a morbosearme, a decirme cosas. Lo que más recuerdo fue un policía que dijo como, si así son las marchantes, qué rico echarles gases. Y claro, yo estaba pálida, como en shock del miedo que tenía. No sabía qué hacer, estaban todos encerrándome y me sentía muy sofocada. Y yo dije, no, aquí fui. Y uno de los policías se despistó porque lo llamaron y entonces el círculo se abrió un poquito. Y yo vi esa oportunidad y yo salí corriendo, corrí como 15 minutos, para mí fue eterno porque yo pensaba que me estaban persiguiendo, que estaban detrás mío, se sentía horrible, yo prácticamente quedé petrificada para seguir saliendo a marchar porque pues me daba miedo con la policía y todo, sin embargo pues yo seguí marchando y todo, pero fue horrible. Cuando tú saliste del lugar, Sofía, ¿qué fue lo primero que hiciste? Yo llegué a mi casa a hablar con una de las chicas con las que comparto apartamento y lo siguiente que hice fue bañarme, me sentía demasiado sucia, me sentía mal, o sea, y lloré un rato y luego fue cuando decidí hacerlo público. Cuando tú denuncias públicamente esta situación, Sofía, ¿te escribieron personas de tu comunidad? ¿Qué te manifestaron? ¿Qué mensajes de solidaridad recibiste? Pues mucha gente comenzó a compartir el tweet que yo publiqué y comenzaron claro, a decir que era algo recurrente, que no es algo que pase solo en el marco de las protestas, lo cual tenemos siempre presente. Pero también me comenzaron a escribir de muchos medios de comunicación como a pedir que relatara lo que me había sucedido, si me sentía cómoda hablando de lo que había pasado, como para visibilizar la situación. Incluso salió en El Espectador la noticia y en general me escribieron muchas personas por Twitter a decirme que no estaba sola, que cualquier cosa que necesitara ellos estaban ahí pendientes, así sea solo para hablar, lo cual la verdad me llenó un montón porque primero no esperaba la repercusión que iba a tener el tweet, pero tampoco esperaba como todo el apoyo de todas las personas que me escribieron a decirme que no estaba sola y que me creían. Sofía salió a marchar los días después de este suceso. Sí, yo he salido a marchar casi que todos los días, desde el 28. ¿Y con qué te enfrentas tú emocionalmente cuando estás en las calles, en las protestas? Primero es el miedo que siento que ya todos sentimos de que nos maten, ¿no? Que ya siento que es un miedo generalizado, que cuando salgo a marchar la gente en la calle me da la bendición, literalmente. Y ya es cuando estoy en la marcha que veo policías y la verdad tengo que luchar conmigo misma para no tener un ataque de pánico ahí mismo, porque recuerdo una y otra vez la situación, lo que me dijeron y recuerdo lo que son capaces de hacer. Y aún así con todo eso pues he salido a marchar. Estaba ahí en las calles enfrentándome también a mí misma en esas situaciones. Si en este momento los uniformados que te encerraron en ese lugar pudieran estar escuchándonos, ¿qué mensaje les enviarías? La verdad, les diría que nuestros cuerpos no son territorios de guerra, que yo no quiero que mi cuerpo sea utilizado para manifestar una posición de poder, que no quiero que me utilicen a mí, a lo que tengo, a mi cuerpo, solo para mandar el mensaje de que son superiores. Eso les diría. Durante estas marchas,
tú nos manifiestas que has participado frecuentemente en estos días del paro nacional. Desde la colectiva feminista a la cual perteneces, ¿se han escuchado o han llegado denuncias o se han acercado mujeres a manifestar haber sido víctimas de violencia sexual o violencia física por parte de la fuerza pública? In a rapidly changing world, people wonder more and more about where their food comes from and how it was grown. The farmers who grow America's corn understand how important this is and want to share the stories from our farms of how we are working to grow an incredible crop that can be an answer to sustainability questions and is grown by men and women who value the air, water, soil, and our natural resources just like you. To find out more about how corn farmers are working to feed and fuel a vibrant economy and healthy planet, visit ncga.com. NCGA, a commitment to the future. En Target, tu dinero vale más. Por solo $1.29, dile adiós al polvo con un paquete de 2 rollos de toallas de papel Smartly, una casa limpia y una buena oferta. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar. La verdad es que no nos han escrito, pero es porque nuestras plataformas las usamos para compartir información de quienes sí reciben denuncias respecto a las protestas. Sin embargo, nosotras estamos haciendo como un recorrido constante para ver en qué podemos ayudar a otras colectivas que lo necesitan y que están al frente como de estos temas. Y también nos encargamos mucho de visibilizar la situación, de compartir lo que más podamos sobre chicas desaparecidas, sobre las violencias que han sufrido algunas mujeres. Nos encargamos mucho de eso. ¿Cuál es la posición de tu familia frente a esta situación que viviste, Sofía? Y pues frente también a tu apoyo al paro nacional y a tu participación en esta colectiva feminista como fundadora especialmente. No, yo siento que una de las cosas en las que estoy muy agradecida es que mi familia a mí me apoya en todo, o sea, independientemente de si están ellos o no de acuerdo con algunas cosas, ellos lo entienden y me comparten mucho su apoyo, entonces por eso yo siempre estoy muy tranquila en ese tema, o sea, como porque sé que cuento con mis papás y con mi familia. Claro, por supuesto. Y a las mujeres que en este momento nos escuchan, que están activas durante esta jornada de protestas que se viven desde el 28 de abril hasta el día de hoy, 11 de mayo, y pues tenemos la convocatoria y la invitación del Comité Nacional del Paro para marchar mañana 12 de mayo. ¿Qué recomendaciones para que se cuiden, para que en sus grupos de mujeres que salen a marchar con sus amigos, con sus amigas, con sus familiares, tengan en cuenta para evitar sucesos tan desafortunados como el que tú viviste, Sofía? Lastimosamente, yo soy consciente de que tanto los policías como algunos de los marchantes pueden abusar de nosotras. Yo soy consciente de eso. Y en ese sentido, me duele que una de las recomendaciones deba ser ir siempre acompañadas y pendientes de lo que nos pueda estar pasando. Pero es indispensable. Yo siento que si yo hubiera seguido con mi triada en la que iba hasta mi casa, a mí no me hubiera pasado lo que me pasó. Y en ese sentido es muy importante siempre que haya gente que tenga tu ubicación, que sepa tu cédula, tu identificación, tu número de teléfono, tu nombre completo. Tener esas recomendaciones como un agente por fuera de la marcha que sepa tú dónde estás todo el tiempo es demasiado importante y es esencial para mantenernos seguras de lo que nos pueda pasar. E ir siempre acompañadas, siempre. Lastimosamente. Y ahora que te escucho en este momento con esas palabras que dices, si no me hubiera pasado lo que me pasó, creo que nosotras como mujeres en la sociedad en la que vivimos empezamos en algún momento de nuestra vida a justificar esos sucesos desafortunados en los que nos vemos involucradas y pues obviamente no es culpa nuestra, no tenemos en ningún momento culpa de que nos violenten sexual o físicamente, porque desafortunadamente pues vivimos en una sociedad donde los cuerpos de nosotras las mujeres pareciera que nosotras no fuéramos dueñas y no pudiéramos decidir
El mensaje que tú enviabas inicialmente es bastante poderoso y bastante positivo. Creo que eso reúne el sentir de todas las mujeres en este momento en el país, y es que no queremos que instrumentalicen nuestro cuerpo ni que lo hagan territorio de violencia, ni para mostrar el poder que tiene la fuerza pública sobre los civiles colombianos y colombianas. Entonces, Sofía, me gustaría que nos hablaras un poco sobre la colectiva feminista Las Perras Histéricas, que se originó acá en Bogotá, pero como nos has manifestado, trabaja con mujeres de diferentes territorios del país. Sí, nosotras surgimos hace un poco menos de un año, o sea, somos relativamente recientes, y sin embargo nos hemos enfocado mucho en lo que es la visibilización y la denuncia de las violencias de género, sobre todo informando de qué se tratan, porque siento que muchas de nosotras nos cuestionamos constantemente si fuimos o no fuimos víctimas de algún tipo de violencia, ¿no? Entonces, una de las cosas que es como más importante es demarcar qué son violencias y saber que no son las únicas que han pasado por eso y que tampoco son las únicas que han necesitado ayuda, que buscar ayuda no está mal y que nosotras tenemos pues las herramientas tanto psicológicas como para denunciar ante las instituciones como legales, o sea, herramientas tanto psicológicas como legales para quien quiera como acercarse a nosotras para denunciar lo que les ha pasado. Nosotras, mediante plataformas como Twitter, hemos realizado los famosos scratches y nosotras detrás de eso nos hemos repensado un montón y hemos como formado un tipo de taller antes de las denuncias. Entonces nosotras brindamos el acompañamiento antes de la denuncia y también después, porque sabemos que es lo que necesitamos, o sea, un espacio seguro en el cual poder hablar de nuestros sentires, y en ese sentido sabemos que como lo necesitamos, lo podemos crear. Entonces a nosotras se nos pueden acercar cualquier tipo de mujer que sienta que ha pasado por algo así, también se nos han acercado hombres, pero pues nosotras nos enfocamos sobre todo en las mujeres y nosotras les brindamos la ayuda que quieran, que necesiten y que crean que es lo que les va a servir. O sea, nosotras no garantizamos claramente que se vaya a sanar, por decirlo así, pero sí garantizamos como que se inicie un proceso como de acompañamiento. Bueno, es un excelente trabajo el que están realizando desde la colectiva feminista, y vale la pena, Sofía, que nos compartas por favor las redes sociales de la colectiva, las redes sociales tuyas, para que las personas que estén interesadas en acercarse y que nos escuchan en este momento puedan encontrarlas y puedan seguirlas. Sí, claro, nosotras en Instagram, desde la colectiva, nos llamamos Las Perras Histéricas, y en Twitter somos Las Perras _Iste. Y yo aparezco en Instagram como Sofi Visajes y en Twitter como Sofi Plones. Ya, de acuerdo. Sofía, nuevamente quiero darte las gracias por contarnos tu experiencia. Pienso que a partir del momento en que visibilicemos estas situaciones, estas experiencias ante la comunidad, ante las mujeres, porque desafortunadamente también son varias las mujeres en nuestra sociedad que están como alejadas de la realidad que se vive, y definitivamente creo que hace parte de una gran responsabilidad social de nosotras mismas compartir nuestras vivencias para también hacer ese llamado a la comunidad para que podamos formar la sociedad que esperamos, en la que debemos y en la que queremos vivir, no solamente pues para nosotras, sino para las generaciones futuras. Entonces, Sofía, darte las gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación y por habernos compartido parte de tu vida en este espacio. Mil y mil gracias. Muchas gracias, Carolina, a ti por la invitación y por visibilizar este tipo de casos que han estado tan ocultos y que son tan importantes. Muchas gracias a ti por el espacio. Claro que sí, Sofía. Muchísimas gracias. Lady Natalia Cadena Torres es una mujer bogotana de 22 años de edad, estudiante de Ciencias Políticas de la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano.
Lady Natalia, quiero darte las gracias inicialmente por aceptar esta invitación y por estar hoy en este espacio. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿cómo vas? Bien, claro. Ahí llevando la vida y llevando esta situación que me tocó afrontar a mí. Entiendo. Y para poner en contexto a las personas que nos escuchan en este podcast, en el marco del paro nacional en Colombia se han efectuado denuncias públicas por parte de mujeres que han manifestado haber sido víctimas de violencia sexual o de violencia física por parte de la fuerza pública. Tristemente, Lady Natalia hace parte de los casos y la vida le cambió en medio de la jornada de protestas el pasado 28 de abril del año 2021. Quisiéramos compartirle, Natalia, a la audiencia, a las personas que nos escuchan en este momento, qué fue lo que sucedió, cuál fue la experiencia que viviste, para que la gente conozca de primera mano exactamente qué fue lo que pasó. Sí, mira, el día 28 de abril yo decidí salir, como muchos de los colombianos, a mostrar su inconformismo con este gobierno, con en ese momento la reforma tributaria que gracias a Dios ya retiraron. Salimos en nuestras bicicletas, yo salí con mi novio y con unos amigos de él. Llegamos al centro aproximadamente a las 12 del día. Decidimos almorzar, tomarnos un café porque estaba lloviendo y ir a guardar nuestras bicicletas. Porque para no tal vez molestar a la gente en medio de las manifestaciones con las bicis, así que las guardamos en un parqueadero cerca de la Universidad Central. De ahí nos dirigimos al centro de la ciudad, llegando al edificio del Tiempo. La situación estaba tenaz, así que dijimos como no, vámonos para Héroes, porque acá está muy feo. Entonces, bueno, nos devolvimos por toda la séptima y en medio de la séptima, en la séptima con 26, solo pudo pasar mi novio, un amigo de él y yo. Nosotros, los otros dos compañeros se quedaron atrás, los perdimos y por eso decidimos esperarlos en el CAI de San Diego. Ahí los esperamos un buen tiempo y decidimos comer unas cosas que habíamos llevado, unos sándwiches, unos jugos. Y les preguntamos a los policías que si podíamos subir por el planetario distrital y ellos nos recomiendan que no porque hay muchos manifestantes y están tirando gases hacia ese lado. Entonces nos dicen que demos la vuelta, subamos por el Archis, por Museo Nacional y le demos la vuelta a la Macarena, al barrio de la Macarena. Entonces les dijimos que bueno, nos vamos hacia el Museo Nacional para darle la vuelta a la Macarena. Y cuando llegamos ahí nos damos cuenta que también hay manifestaciones, entonces que no podemos subir. Ya un poco resignados también decidimos cómo esperar, dijimos como pues bueno, ya esperemos a que los disipen la marcha y subimos. Pasa, no sé, tal vez 15 minutos, yo estoy haciendo reporte fotográfico para mis redes sociales y uno de mis compañeros, un amigo de nosotros decidió asomarse a la esquina del Archis del restaurante a ver si podíamos subir por esa cuadra. Un agente del SMAT se le acerca muy grosero y le empieza a decir en palabras muy groseras que se vaya de ahí, que a él no le importa por dónde, y se le acercan otros dos agentes más a golpearlo, iban como con esa intención. Él se devuelve y como también en un gesto de no me importa, les levanta los hombros, y es como cuando uno le levantaba los hombros a los papás de niño chiquito, así igualito, como y se viene caminando hacia donde estamos nosotros, pero nosotros nos damos cuenta que ellos se van como a golpear a nuestro amigo. Mi novio también se acerca y les dice como no le vayan a pegar, no estamos haciendo nada, estamos tranquilos, no le vayan a hacer nada. Y yo les digo como parce, ya vámonos, ya dejemos las bicis tiradas, vámonos a pie. Y no creo que pase un milisegundo de que yo termine de decir eso y siento mi cara extremadamente caliente. Nosotros éramos, y los videos que salen en redes sociales se puede ver, éramos 6 personas más o menos en ese lugar. No era una marcha gigante, no le estábamos lanzando piedras, no estábamos siendo groseros con ellos, solo estábamos intentando salir del centro de la ciudad porque estaba de verdad caótico. Yo siento mi cara súper caliente, no veo absolutamente nada por ninguno de mis dos ojos. Obviamente entro en pánico, empiezo a llamar a mi novio y a decirle como amor, no veo, amor, estoy ciega.
Él se acerca a mí y me agarra de las manos, yo parpadeo un par de veces y logro ya ver por mi ojo izquierdo. Me mandó la mano derecha a la cara y efectivamente estoy llena de sangre. En un acto, no sé, de adrenalina tal vez, yo me había dado cuenta que había una chica identificada con un casco de prensa. Yo me le acerco y le digo como, tómame una foto rápido, tómame una foto, casi que regañándola tal vez. Y ella muy asustada como prende otra vez la cámara y me empieza a tomar fotos y ella me dice como, mujer, necesitas atención médica, ya vete para una clínica. Mi novio me agarra de la mano y yo, entre llanto también, le digo como me dejaron ciega, no voy a volver a ver. Él me dice que tranquila. Él me dice como necesitamos una ambulancia, ¿a dónde vamos? Yo le digo como vamos al CAI, que es el único lugar cerca donde pueden llamar una ambulancia y probablemente llegue. Nos devolvemos caminando, eso es más o menos la 20 con séptima, hasta la 26, que es donde está el CAI. Nos vamos caminando y tal vez cuadra y media antes vienen muchos motorizados de la policía y yo me les acerco a ellos pidiéndole ayuda, que por favor me llevaran a una clínica, que me auxiliaran, que necesitaba atención médica. Uno de ellos me responde que ellos no pueden subir a nadie a las motos, que no están autorizados para hacer eso. Y yo les digo que por favor me ayuden, que no me siento bien. Evidentemente pues era como los nervios, la sangre, todo esto. Uno de los motorizados decide por voluntad acercarse a mí, baja a su compañero y me dice, súbete que yo te voy a ayudar. Yo me subo a la moto aterrorizada. En ese momento solo pensé, me van a desaparecer, te soy honesta. Y yo lo único que le grito a mi novio es como, no me dejes sola, por favor. El chico de la moto, el agente de policía, me lleva hasta el CAI. Su uniforme queda lleno de sangre. La sangre pues también es muy escandalosa. Yo estaba chorreada de sangre, estaba vuelta a nada y le volví nada también el uniforme a él. Él me agarra de las manos, me ayuda a bajar de la moto y me dice como tranquila, me dice exactamente como flaca o reina, no recuerdo cuál de esos términos usó, pero me dice como aquí te van a ayudar, bájate que aquí te van a ayudar, no te preocupes. Me dejan el andén y ahí llega mi novio corriendo. La chica periodista siempre estuvo con nosotros, es de las personas que más tengo en la mente, y a mi novio. Y yo pues asustada, le golpeo en la ventana del CAI diciéndole que me ayuden, que necesito atención médica. Los dos agentes que estaban dentro del CAI no dicen palabra alguna, ellos solo quedan aterrados de verme. Y afuera había otro agente con un radio. Y él me dice como, yo podría pedir una ambulancia, pero aquí no va a llegar. Entonces, mejor baje a la 26 que allá alguien le ayuda. Y yo le digo, yo lo miro desconcertada porque en serio no podía creer lo que estaba diciendo. Increíble. O sea, sí, yo no podía creer lo que me estaba diciendo. Agarro a mi novio de la mano y él me dice como, pues vamos para la 26. Pues las personas que viven en Bogotá y los que conocen la 26 y la séptima, pues eso es como un puente como subterráneo, no sé cómo describirlo, pero es abajo, o sea, uno tiene que tirarse por el pasto. Entonces corremos bajando ese pasto que hay que separa la séptima de la 26. Llegamos a la 26 y por obra divina del universo, no sé, va pasando una ambulancia. Mi novio y la chica periodista se atraviesan a la ambulancia y le dicen que por favor me ayude, que necesito atención médica. El señor de la ambulancia se baja, me sube a la ambulancia, me limpia, y para todo esto yo siempre sentí mi ojo fuera de la cavidad. Yo sentía que el ojo me lo habían sacado. Y yo le decía a mi novio en el recorrido como, dime si no tengo el ojo, dime si tengo el ojo por fuera. Y mi novio me decía como, no, tranquila. Yo me subo a la ambulancia y lo primero que le digo al chico de la ambulancia es que mi novio me está diciendo mentiras. Dime tú si yo tengo el ojo por fuera. Y él me dice como, no tienes el ojo por fuera. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Él me limpia la cara porque estaba, como te digo, llena de sangre, con suero fisiológico y con una gasita. Él me limpia la cara y me dice como, no, tú tienes tu ojito ahí, no te preocupes. Yo le dije como que bueno. Él me pregunta que qué EPS soy, yo le digo que soy compensar. Él me dice que me va a llevar, que si sé de alguna clínica, yo le digo que
no sé si me atiendan allá, pero que yo sé que las que están más cerca son la San Ignacio y la Militar, pero que no sé si me vayan a atender en una de esas. Él me dice que me va a llevar a la San Ignacio. Le dice a mi novio que se suba, que él se va conmigo. Y me despido de mis amigos. Nos suben a la ambulancia. Él coge la séptima hacia el norte para llegar a la Javeriana, al hospital San Ignacio. Cuando vamos pasando por la séptima, los agentes del ESMAD están disipando las marchas aún y lanzan gases lacrimógenos cuando va pasando la ambulancia. La ambulancia se llena de ese gas. El chico que va manejando la ambulancia tiene que parar más adelante porque no podía manejar en ese estado. Entonces debe detener la ambulancia. El auxiliar que me iba auxiliando a mí, valga la redundancia, se tiene que bajar a auxiliar a su compañero porque no podía manejar en ese estado. Le limpia la cara, suben los vidrios, prenden el aire y seguimos nuestro recorrido hasta la San Ignacio. Llegamos a la San Ignacio, me toman signos vitales, me suben a oftalmología y los chicos de oftalmología me empiezan a revisar. Yo empiezo a hablarles mucho porque mi miedo era quedarme inconsciente. Entonces empiezo a contarles cosas de mi vida, qué hacía, les pregunto a ellos igual también qué hacían, un montón de cosas con el fin de no perder la conciencia. Como te digo, a mí jamás me dolió absolutamente nada en ese momento. No me dolía la cabeza, no me dolía el cuerpo, nada. La adrenalina y el doctor me decía que yo tenía el umbral del dolor muy alto. Entonces que por eso no me había desmayado o algo así. Ahí me empiezan a limpiar el ojito, me empiezan a sacar los coágulos de sangre que tengo y uno de los chicos me dice que tengo una condición en el ojo que se llama ojo estallado, que pues es básicamente eso, el ojo se estalló del impacto que recibió y que se estaba saliendo mi líquido del ojito, toda la retina y todo eso se estaba saliendo, por lo cual era importante hacer una intervención quirúrgica cuando antes. Como yo te había contado, nosotros habíamos comido antes, nos habíamos comido como unos sándwiches y eso, así que no fue posible que me intervinieran quirúrgicamente en ese momento. Tenía que esperar 8 horas de ayuno, porque si no podía broncoaspirar durante la cirugía. Al otro día me operan, como a las 10:30 más o menos, 11. La cirugía dura como 3 horas aproximadamente. Lo que hacen básicamente es coserme el ojo para mantener la forma, pues como entre comillas natural del ojito. Lo rellenan con un líquido, que lo que va a hacer el líquido es tratar de acomodar las cosas que están como dentro del ojito, pero pues mi condición fue, se regó la retina, se regó gran parte de la retina, me estalló el iris, se me dañó la cámara posterior del ojito y pues estaba reventado, entonces tuvieron que coserlo por dentro y por fuera. Yo tengo muchos puntos en el ojo. Y en mi control el viernes, hace unos días, me dijeron que ya no percibo nada de luz. Ese día que yo llegué percibía como un 2% de luz, pero pues no era como muy efectiva la percepción que yo tenía, porque me ponían la luz y la dejaban ahí y yo la seguía viendo y luego la quitaban y yo la seguía viendo, o la luz ya no estaba y yo la seguía viendo, o la luz seguía ahí y yo ya no la veía. Bueno, entonces percibía mal la luz. En el control que tuve ahorita de la cirugía me dijeron que ya efectivamente no percibo absolutamente nada y que pues ya no voy a volver a ver nunca jamás en la vida por mi ojito derecho. Entonces me programaron otra cirugía que está aproximadamente 2 o 3 semanas de realizarse. Estamos esperando que la EPS la apruebe y para programar pues la fecha exacta en la cual me van a operar. Pero lo que me van a hacer en esa cirugía es sacarme ese líquido que me pusieron en la primera cirugía y rellenar el ojito de látex para pues usar mi ojito, porque yo puedo moverlo, pero pues la función básica que es ver no la puedo hacer, pero por cuestiones estéticas pues es mejor mi ojito y no una prótesis ocular. Entiendo, la verdad me entristece demasiado la experiencia y tengo que reconocer que me genera una gran admiración escucharte tan fortalecida y en serio que es increíble que este tipo de situaciones se hayan presentado.
la verdad. ¿Tú supiste, Natalia, qué fue lo que pasó exactamente? ¿Con qué elemento te atacaron? ¿Qué fue lo que pasó? Yo personalmente no escuché ni vi el momento en el que me impactaron. Yo solo sentí mi rostro caliente, como te lo dije, pero mi novio y las personas, los amigos que estaban con nosotros, sí se dieron cuenta. Ellos anotaron el número de la gente que me disparó y fue un tiro. Realmente fue un tiro muy limpio en el ojo, a menos de 1,5 metros, con una marcadora, o nosotros le llamamos marcadora, pero son esas pistolas que lanzan como gomas, como balas de gomas, con eso. Me pegó una en el ojo, que fue la que me estalló el ojo, y tengo 2 en la pierna izquierda, en la parte de abajo. Es decir que en este momento se sabe exactamente quién fue el agente del SMAT que te ocasionó la pérdida de tu ojo derecho. Sí, señora. ¿Las denuncias ante las entidades pertinentes ya fueron efectuadas? Sí, yo interpuse la demanda, puse la demanda 3 días después porque pues no sabía cómo se realizaba, o sea, cuál era el protocolo para hacerlo. Puse la denuncia 3 días después. El control disciplinario interno de la policía al otro día que fui atacada por el agente del SMAT, ellos recogieron todas las cámaras para abrirle el proceso a la gente que me disparó. Y la fiscalía, que es el proceso que nosotros llevamos, ellos también ya recogieron cámaras y todo el lugar. Digamos que lo más importante fue el video que nosotros logramos encontrar en redes sociales, donde se ve que él me dispara a menos de 1,5 metros y además que no tenía que disipar ninguna marcha porque éramos 6, 7 personas mal contadas en ese lugar. Lo que te digo, no estábamos haciendo nada más que existir en el universo y él no tenía por qué dispararnos. Sí, ustedes no estaban en una actitud diferente a lo que muchos otros colombianos y colombianas han estado, que es manifestándose de manera pacífica, y pues ya hemos visto cómo van las estadísticas de casos y de denuncias por abuso policial, por abuso de la fuerza pública. Natalia, ¿qué le puedes decir tú a las personas que en este momento se están preparando para salir a marchar el día de mañana, como les invitó y les convocó el Comité Nacional de Paro? ¿Qué recomendaciones haces a las mujeres especialmente? Yo el 28 en la mañana, antes de salir de mi casa, les había dicho por mis redes sociales que se cuidaran mucho y creo que es mi invitación. Síganse cuidando mucho, traten de no estar solas. Eso no les va a garantizar nada porque me pasó, pero también nos van a ver acompañadas y eso a ellos les duele y se los digo yo como la única mujer que estaba ese día en ese parchecito de niños. Fui a la única que atacaron como mujer y a ellos les duele, ellos realmente se creen lo más y lo mejor porque tienen un arma, pero pues es que tristemente y qué pena la expresión, a mí sí me pusieron las tetas bien puestas, tristemente a ellos no les pusieron eso bien puesto. Y como mujeres, nada, salir sin miedo, nosotras somos unas berracas y nosotras podemos con absolutamente todo. Entonces yo las invito a que se protejan en cuanto a cosas físicas, que si pueden salir con su casco, que si se pueden comprar unas gafitas, que lo que sea necesario de verdad es su integridad, o sea, hagan lo posible por mantener su integridad bien. Cuídense, no se dejen provocar, nosotras somos mujeres y estamos bien paraditas en la raya, entonces no nos dejemos provocar de acciones de esta gente y cuídense, salgan. Yo de verdad les invito a salir a todos, hombres, mujeres, niños, salgan, cuídense y yo de verdad les prometo de todo corazón que yo apenas pueda voy a volver a salir a las calles si lo necesitamos, que yo sé que sí, apenas pueda, ahí me tienen en las calles. ¿Qué se viene ahora para ti, para tu vida? ¿Cuál es el plan? Bueno, pues yo pretendo seguir mi vida lo más normal posible. Sé que esto es una condición bien complicada, que me va a llevar mucho tiempo adaptarme, pero como te dije, yo sé que somos unas berracas y yo sé que va a poder con esto. Entonces ahorita estoy esperando mi grado quiero hacer una especialización en derechos humanos y posconflicto en Colombia. Lo he pensado siempre, me encanta trabajar para las víctimas y ahora pues más.
más. Entonces sí, quiero especializarme, quiero hacer una maestría también y seguir en la lucha, porque yo sí creo que a través del amor y de la fuerza que tenemos, no solo como mujeres, podemos cambiar el mundo y este país que tanto lo necesita. Pensemos que en este momento miembros del SMAT, miembros de la policía y en general de la fuerza pública colombiana nos están escuchando. ¿Qué mensaje le podrías dar a estas personas que están haciendo un trabajo por el cual le pagamos las colombianas y los colombianos y que en el marco de la protesta y de las manifestaciones, lo cual es un derecho constitucional, están atacando y están violentando este derecho, propiciando violencia a tantas personas en lo largo y ancho de Colombia? Yo tal vez les pediría algo más de empatía. Creo que nosotros no estamos peleando y no estamos exigiendo los derechos solo para nosotros, sino también para ellos. Ellos también tienen familia, ellos también tienen una mamá, un papá que va a necesitar de salud, que va a necesitar de educación, sus hijos. Empatía, que de verdad le digamos no a la violencia, no solo ellos como funcionarios públicos atendiendo las emergencias en las manifestaciones, sino nosotros como manifestantes entendiendo que ellos también son personas y que pues también tienen familia. Creo que esto es de lado y lado. Y que digamos, a la gente del SMAT que han cometido cosas tan horribles como las que me pasaron a mí, como las que han venido pasando a lo largo del marco de protestas, decirles que yo solo espero que Dios les dé mucha sabiduría y entendimiento, que esto lo van a pagar no solo aquí con la justicia, sino lo van a tener que pagar si ellos creen en algo más allá arriba, en una energía, en un Dios, van a tener que enfrentarse a esto con él. Y eso les cuento que sí es complicado, van a tener que vivir toda su vida sabiendo que lastimaron, que violaron, que agredieron a una persona que no estaba haciendo nada más que luchar por los derechos de ellos y los de nosotros. Lady Natalia, te doy gracias por haber participado, por haber acudido a la invitación, por compartirnos tu historia, tu experiencia, que estoy completamente segura que no va a pasar en vano y que dentro de todo lo que se está desarrollando en las calles de Colombia en este momento, llegará el momento en que podremos decir que valió la pena. Desafortunadamente, varias personas no solamente han tenido situaciones como la tuya, sino que han perdido la vida. Son muchas las madres, los padres, los hermanos, los familiares de personas que han perdido la vida en el marco del paro nacional y tristemente podremos decir que estamos enteramente entristecidos por estas situaciones, pero también agradecidos por todo lo que hicieron estas personas que en este momento ya no están con nosotros, otras personas que se encuentran desaparecidas, mujeres que han sido abusadas sexualmente, mujeres que han sido violentadas físicamente por parte de la fuerza pública. Y nuevamente te doy las gracias por haber estado con nosotras y con nosotros en este espacio, Lady Natalia. Muchas gracias. A ti por invitarme y nada, yo solo quiero que todos sepan que aquí seguimos en pie de lucha y que vamos a lograr una Colombia mejor con muchísimo amor y con mucha resiliencia. Todo lo que está sucediendo en el marco del paro nacional, las desapariciones, los casos de violencia policial, las detenciones arbitrarias, las intervenciones violentas y demás hechos relacionados con el abuso del poder de la fuerza pública, debe estar en la lupa de la sociedad. Hoy es también necesario que los casos de violencia sexual y en sí todos los casos relacionados con violencia de género también cesen, no solo durante la protesta social, sino en el día a día de las mujeres colombianas. Hacemos un llamado a la comunidad en general, al gobierno y a la fuerza pública para que trabajemos como sociedad para garantizar que cualquier forma de violencia hacia la mujer sea erradicada por completo con el propósito de consolidar una paz estable y duradera. Les invito a que me sigan en Instagram como soy Caro Mejía, donde podrán encontrar contenido diario relacionado con el podcast de cada semana, tips e información relevante sobre emprendimiento, crecimiento personal, cuestionamientos y inquietudes propias de nosotras como mujeres. Pueden escribirme por mensaje directo y estaré permanentemente para interactuar con ustedes. Si aún no siguen este podcast,
Pueden hacerlo en cualquiera de las plataformas de streaming y si escuchándonos piensan en alguien a quien le pueda interesar esta información, les agradecería muchísimo compartir. Les envío un saludo especial y la mejor vibra para hoy y el resto de los días de sus vidas. Soy Caro Mejía y en este espacio les propongo que hablemos. The only thing better than grinding all night for your side hustle is your roommate picking you up with Mickey D's breakfast. The perfect pickup deal. There's a deal for every morning at McDonald's. Right now, taste breakfast perfection when you get a warm and savory sausage McMuffin with egg for just $2.50. Price and participation may vary. Cannot be combined with combo meal. The only thing better than grinding all night for your side hustle is your roommate picking you up with Mickey D's breakfast. The perfect pickup deal. There's a deal for every morning at McDonald's. Right now, taste breakfast perfection when you get a warm and savory sausage McMuffin with egg for just $2.50. Price and participation may vary. Cannot be combined with combo meal.